¿Cómo están nuevamente? Ahora continuamos con la segunda parte del capítulo de respiratorio y vamos a ver otros temas. Ya vimos en el anterior, en la primera parte, que habíamos hablado del asma, que era un proceso totalmente de tipo obstructivo, y el EPOC, que era un proceso mixto en el cual había un proceso obstructivo, pero también restrictivo, ¿verdad? Dentro de lo que son las clasificaciones de los procesos patológicos pulmonares. Ahora bien, vamos a hablar ahora de la fibrosis pulmonar idiopática, que el nombre lo dice, fibrosis, ¿verdad? Es una neumopatía de tipo fibrótica, es decir, es un cambio del parénquima pulmonar en el cual se va a perder la elasticidad y la funcionalidad del pulmón. Y vamos a tratar de esta fibrosis, que es de causa idiopática, significa que es de causa desconocida, ¿verdad? Que es lo que significa idiopática. Las enfermedades pulmonares de tipo fibróticas pueden ser de diferentes tipos. Entonces hablamos enfermedad difusa del parénquima pulmonar, difusa, que significa que difunde a todo el pulmón prácticamente, ¿verdad? Progresivamente. Es una enfermedad pulmonar fibrótica progresiva en el cual se restringe netamente al pulmón, es decir, no hay otras estructuras que sean afectadas, sino solamente el pulmón. Entonces, difusa, fibrótica, progresiva y restringida al pulmón. Son las características de esta patología. Infiltración de células inflamatorias, acumulación de líquidos, formación de tejido cicatrizal. Es la secuencia de pasos que van a ocurrir en esta patología en la cual vamos a tener un proceso inflamatorio, vamos a continuar con un edema en el cual vamos a tener acumulación de líquido y proteínas a nivel alveolar, ¿verdad? Los cuales van a formar ciertas estructuras que van a servir al proceso de degeneración del tejido pulmonar y el cual va a terminar con una formación de tejido cicatrizal, el cual es la fibrosis. Es una enfermedad restrictiva, totalmente corresponde al grupo de ser restrictivas. Tenemos un problema con el retroceso elástico pulmonar aumentado. ¿Por qué? Porque perdemos el tejido elástico del pulmón, ¿verdad? Que se caracteriza por la presencia de elastina, es un pulmón totalmente distensible, con una retracción maravillosa, etc. Sin embargo, cuando esta elastina es reemplazada por tejido colágeno, cicatrizal, etc., es un pulmón más rígido, el cual va a tener un incremento en este proceso de retroceso elástico. Una vez que se produce la inspiración o la distensión del pulmón, el retroceso se incrementa, ¿sí? Y esto obviamente va a afectar a la adaptabilidad pulmonar, es decir, la característica en el cual el pulmón se adapta a la expansibilidad de la caja torácica conjuntamente, ¿verdad? Y tenemos problemas con esta adaptabilidad. A pesar de ser idiopática, existen factores de riesgo. Obviamente hablamos factores de riesgo para un proceso de fibrosis pulmonar en general, aunque hablamos de una idiopática en este caso. Por ejemplo, los factores de riesgo para una fibrosis son la exposición a humos, polvos de metal, polvos de granja, sustancias químicas utilizadas para el arreglo del cabello, etcétera, que son muy similares a los que habíamos visto en el EPOC como factores de riesgo. Las manifestaciones clínicas o presentación clínica, pues es una inflamación crónica de las paredes alveolares. Este proceso inflamatorio crónico va a producir un edema, salida de proteínas, formación de ciertos tipos de membranas hialinas a nivel alveolar, con destrucción del parénquima y posterior fibrosis del pulmón. ¿Sí? Hay una destrucción de la estructura normal. Esta se realiza en forma difusa y progresiva, como habíamos mencionado. ¿Sí? El defecto restrictivo con incremento de trabajo respiratorio, significa que usualmente el pulmón es tan elástico que no necesita de mucho gasto de energía, es decir, no hay mucho consumo de energía, por lo tanto el trabajo respiratorio no es grande, respirar es simple, sin dificultad. Una caja torácica delgada, músculos respiratorios que funcionan idealmente, sin hacer mucho esfuerzo. Sin embargo, cuando nosotros incrementamos este retroceso elástico, ¿verdad? La adaptabilidad pulmonar, etcétera, nos es más difícil poder distender ese pulmón totalmente fibrótico. Por lo tanto, el trabajo respiratorio se incrementa y vamos a ver que la persona tiene dificultad y hace mucho esfuerzo para respirar y consume mucha energía en el proceso de respiración, lo cual va a hacer que la persona se canse
o se fatigue mucho más rápidamente. Entonces tenemos este problema de incremento en el trabajo respiratorio. La ventilación está totalmente alterada, obvio, porque vamos a perder áreas en las cuales se produce el intercambio gaseoso. Vamos a tener una alteración en la funcionalidad en estas unidades respiratorias alveolocapilares y esto se va a deber no solamente a la destrucción de la estructura normal respecto a la parte alveolar, sino también la lesión vascular destructiva y obliterante con alteración de la perfusión. Significa que cuando hablamos de la relación ventilación-perfusión vamos a tener una alteración de ambas, ¿correcto? Una alteración de tipo ventilación porque los alveolos están destruidos, están dañados, y una alteración a nivel por la destrucción de la parte vascular también, es decir, de la perfusión. Cuando se presenta esta patología idiopática, se presenta usualmente más o menos a los 60 años que puede aparecer, nos dice entre el quinto y séptimo decenio de la vida, ¿verdad? Más frecuente en varones. No hay un agente causal conocida y no hay una base genética, por lo cual recibe el término de idiopática, aunque sabemos que pueden haber fibrosis por muchas otras causas definitivamente. Cuando hablamos de la fisiopatología, nos habla de una lesión tisular inicial. Esa es la base o la parte inicial del proceso de destrucción del pulmón y la conversión de este pulmón a un tejido fibrótico. Entonces, tenemos una lesión tisular inicial, lesión y activación vasculares con aumento de la permeabilidad, exudación de proteínas plasmáticas al extravascular, trombosis y trombolisis variables. Estamos hablando de un proceso inflamatorio con afectación de los alveolos y del intersticio pulmonar por el edema que se va a producir debido al incremento de la permeabilidad vascular debido a la inflamación. Lesión y activación epiteliales con pérdida de la integridad de barrera y liberación de mediadores proinflamatorios. Empezamos con el proceso destructivo de los tejidos debido a la liberación, ¿no?, de sustancias mediadoras de la inflamación, incremento en adherencia de leucocitos al endotelio activado, con salida de leucocitos activados, vamos a tener una invasión por células de defensa, las cuales obviamente van a liberar una serie de sustancias relacionadas con el proceso inflamatorio, ¿verdad? Como por ejemplo las citocinas, hay unas citocinas quimiotácticas, las cuales van a servir para atraer mayor cantidad de células de defensa, y las citocinas que van a producir pues el proceso inflamatorio a nivel de los pulmones. Continuamos con la lesión, procesos de reparación continuos. Después de la destrucción del parénquima pulmonar empieza el proceso de reparación, caracterizado por alteraciones de las poblaciones celulares y aumento de la producción de matriz. Y este es el factor: proliferación de fibroblastos con depósito de colágeno. También elastina, que es parte del tejido pulmonar normal. Pero este colágeno es el que va a producir la fibrosis pulmonar y la reducción de la expansibilidad o la distensibilidad del pulmón normal, ¿correcto? Que nos va a producir ese retroceso incrementado y nos va a producir alteraciones en la expansibilidad del pulmón paralelos a la caja torácica. Perfecto. Las manifestaciones clínicas típicas de la parte respiratoria, hablamos de tos, de disnea, taquipnea, los crépitos que son, dijimos, los característicos de una fibrosis o un proceso destructivo que tiene una característica de cuero frotando contra cuero, ¿verdad? A diferencia de los estertores húmedos en los cuales vamos a encontrar líquido dentro de los alvéolos. Y características de toda patología que es crónica, como los dedos en palillo de tambor asociados a las acropaquias o uñas en vidrio de reloj, etc. Nosotros cuando sacamos radiografía en, eh, en esta patología, lo que encontramos es una imagen muy típica por la destrucción de todo lo que es la pared de los alvéolos y el parénquima pulmonar, ¿no? Y es esta imagen en panal de abejas. Volúmenes pulmonares pequeños, sabemos esto porque disminuye la expansibilidad y la capacidad o funcionalidad del pulmón. Y esta es la imagen en panal de abeja, en la cual encontramos la fibrosis con pequeños espacios aéreos de por medio, ¿verdad? La característica típica, imagen en panal de abeja, pequeños espacios aéreos intermedios en medio de todo este tejido que está fibrosado.
Fisiopatología, edema pulmonar, edema, hablamos de líquido en los pulmones, ¿correcto? Ya este tema lo habíamos visto anteriormente, donde lo vimos cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, específicamente la insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, que típicamente se presenta con edema pulmonar. Y pues cuando hablamos de los edemas pulmonares, sabemos que es una acumulación excesiva de líquido en el espacio extravascular de los pulmones, que puede ser aguda o crónica, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de edemas, tenemos que hablar de los cuatro mecanismos fisiológicos productores de edema. Estamos hablando del aumento de la presión hidrostática, de la disminución de la presión coloidosmótica, estamos hablando del aumento de la permeabilidad capilar o coeficiente de filtración y de la obstrucción del drenaje linfático. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología y las causas, nos dice mismas causas de edema, que son estas cuatro causas fisiológicas que hemos mencionado. Ahora, cuando hablamos de edema pulmonar ya vimos uno, en la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿correcto? Y nos dice, ese es el edema pulmonar cardiogénico. Significa la falla cardíaca izquierda, sea cual sea el origen de esta falla. Y luego tenemos las fallas cardíacas no cardiogénicas. Y entre estas, por ejemplo, tenemos una causa totalmente inflamatoria que puede ser, digamos, secundaria a un proceso infeccioso, por ejemplo, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una lesión y pérdida de la integridad del epitelio alveolar, pero por presencia de toxinas o presencia de infecciones de cualquier tipo a nivel pulmonar, que son lo suficientemente serias o complicadas para producir este síndrome de distrés respiratorio agudo. Otras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la causa va a ser un aumento del coeficiente de filtración como causa del edema por los procesos infecciosos o la presencia de toxinas para producir ese mecanismo fisiológico. Luego tenemos la hipertensión pulmonar, en el cual hablamos un aumento de la presión dentro de las arterias y vasos pulmonares en general, ¿verdad? Similar a lo que sucede a nivel sistémico con la hipertensión arterial sistémica, pero esto está sucediendo a nivel pulmonar. Y cuando hablamos de esto, por ejemplo, estamos hablando de un aumento de la presión hidrostática como causante del edema pulmonar. Tenemos causas infecciosas, nuevamente, como el síndrome de distrés respiratorio agudo, causante de un edema, pero a consecuencia de un aumento del coeficiente de filtración o de la permeabilidad pulmonar. Y luego tenemos esta otra causa, ¿verdad?, que es la falla linfática. Significa que el drenaje linfático falló en su función, con lo cual tenemos una acumulación de los líquidos en la parte extravascular de la circulación pulmonar, es decir, en el parénquima pulmonar. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos a nivel del edema pulmonar? Pulmones edematosos con presencia de líquido, proceso inflamatorio asociado a este, ¿verdad? Lesión de los neumocitos de tipo 1, que son los neumocitos más importantes, no los más importantes a nivel de los alvéolos, a través de los cuales se produce el intercambio gaseoso, ¿verdad? Vamos a tener la formación de estas membranas hialinas. Estas membranas hialinas, que son formadas principalmente por la presencia de proteínas a nivel de estos alvéolos, ¿verdad?, lesionando y formando estas membranas hialinas, cuya composición van a ser la presencia de proteínas plasmáticas, que son las que salen del plasma por el aumento de la permeabilidad capilar y la inflamación, ¿verdad? La presencia de fibrina, la presencia de restos celulares coagulados, etcétera, y estos van a formar las membranas hialinas. Y posteriormente vamos a tener un proceso de fibrosis a nivel del parénquima pulmonar como consecuencia de todo este proceso inflamatorio y la lesión y la formación de estas membranas hialinas. Las manifestaciones clínicas totalmente eh, respiratorias, tos no productiva, la presencia de disnea y los estertores que, como habíamos dicho, son húmedos, porque tenemos estertores húmedos y estertores secos. Los secos son los crépitos denominados, ¿verdad? Y los estertores, que son básicamente los húmedos por la presencia de líquidos dentro de los alvéolos, que son muy característicos, como por ejemplo en las neumonías. Aquí tenemos este edema a nivel intersticial que se está acumulando totalmente difuso en ciertas áreas, ¿verdad?, que es el edema pulmonar.
que puede instalarse en forma aguda cuando los procesos son muy severos, o puede instalarse en forma crónica, progresiva, es decir, cuando tenemos una insuficiencia, por ejemplo, cardíaca izquierda, leve, moderada, y que va desarrollando este edema en forma progresiva, denominándose crónica. Ahora, una tercera patología. Hablamos de la embolia pulmonar. Émbolos, griego, tapón, ¿verdad? Hablamos de una patología específica, el tromboembolismo pulmonar. Trombo, que es un coágulo que generalmente está adherida a la pared vascular, que se libera y se convierte en un émbolo, es decir, que empieza a circular y que éste va a establecerse a nivel de los pulmones, produciendo una obstrucción en la circulación pulmonar. Y dependiendo del grado de la obstrucción pulmonar, puede producir trastornos del ritmo a nivel cardíaco o producir un shock de tipo obstructivo, ¿correcto? Entonces, hablamos de la presentación clínica. Émbolo, que significa, dijimos, tapón, que deriva del griego, y que lo que hace es obstruir la luz de un vaso pulmonar, obstruyendo el flujo de sangre a través de este vaso, es decir, obstruye la perfusión de la sangre a través de este, ¿verdad? Y que este coágulo que ha ido a obstruir a los pulmones generalmente se forma en el sistema venoso sistémico a nivel de miembros inferiores por lo general. Pero vamos a ver que estos émbolos o tapones no son solamente de coágulos, ¿verdad?, formados a nivel vascular, sino que pueden haber otros tipos de émbolos. Por ejemplo, la presencia de aceites que pueden estar en ciertos fármacos, por ejemplo, el aire, cuando hablamos de inyectables intravenosas o catéteres en los cuales se introducen aire a través de estos sin haber sido adecuadamente liberados para su aplicación. Después cuerpos extraños que pueden ser fragmentos de balas, perdigones, etcétera, que pueden llegar hasta estos lugares. Émbolos o coágulos sépticos, es decir, con presencia de microorganismos. Grasa, que pueden provenir de procedimientos quirúrgicos como las liposucciones, o también de fracturas de huesos, es decir, en los cuales hay una fractura expuesta y la médula ósea puede ingresar dentro de la circulación y convertirse en un émbolo. Huevos de parásitos, como en esta parasitosis que es la esquistosomiasis, que es una parasitosis que se presenta en lugares calientes, tropicales, ¿verdad? Y que se encuentran en caracoles como intermediarios en agua dulce, y que estos parásitos pueden penetrar por la piel y entrar a la circulación. Y en la circulación, pues poner huevos, y estos huevos ir directamente como un émbolo a embolizar la parte de la circulación, ¿correcto? Entonces la esquistosomiasis, líquido amniótico, cuando la mujer está embarazada, y este líquido amniótico que contiene grasas, etcétera, que pueden ingresar a la circulación y convertirse en un émbolo también, o fragmentos o tumores, por ejemplo, que puedan ingresar a la circulación y hacer lo mismo como un émbolo. Perfecto. Entonces, un émbolo no necesariamente tiene que ser un coágulo, puede ser cualquier otro. Y estos émbolos generalmente provienen de la parte inferior del cuerpo, del sistema venoso de la parte inferior del cuerpo. Etiología y epidemiología: es una enfermedad tromboembólica venosa, nos dice. Esta es una de las causas del problema del tromboembolismo pulmonar. Enfermedad tromboembólica venosa, que hablamos de la trombosis venosa profunda. Es decir, estamos hablando de un proceso inflamatorio con hipercoagulabilidad y éstasis debido a al sistema venoso profundo que hay en las piernas, las safenas internas principalmente, en las cuales puede tener una persona varices, que no son las visibles, no son las externas, que son más estéticas que otra cosa, sino son las internas, que produce dolor en la pantorrilla, edemas, malestares, fatiga, etcétera, ¿verdad? Y que podemos descubrirlas a través de una ecografía Doppler, viendo las venas profundas del sistema venoso safeno profundo, ¿verdad? Y le llamamos trombosis venosa profunda, y sabemos nosotros cuáles son las características que predisponen a pensando en la triada de Virchow, que son la éstasis, el éstasis, la hipercoagulabilidad y la flebitis, o los procesos inflamatorios que puedan suceder a nivel vascular a ese nivel.
95% de los émbolos son de venas profundas de miembros inferiores. Estamos hablando de las venas popliteas, las femorales, ilíacas, ¿verdad? Y principalmente del sistema safeno que estábamos comentando hace un instante. Y a veces pueden provenir de los miembros superiores infrecuentemente. Perfecto. Aquí vemos, ¿verdad? La formación de un coágulo. Este coágulo se desprende, deja de ser un trombo y se convierte en un émbolo. Aquí vemos un proceso inflamatorio en este lugar probablemente de la parte venosa, ¿verdad? Podría ser una flebitis que está ocasionando todo esto, que se forma el coágulo y que este coágulo pues va a ser llevado por la circulación venosa hasta el corazón y el corazón, el ventrículo derecho, lo va a expulsar hacia la circulación pulmonar y dependiendo del tamaño del coágulo va a obstruir, puede ser una de las arterias pulmonares o a la izquierda o a la derecha o ramas más pequeñas de la circulación pulmonar, produciendo las alteraciones hemodinámicas que hemos mencionado. Factores de riesgo, aquí estamos, nuevamente con la triada de Virchow, los procesos de éstasis y inmovilización, la hipercoagulabilidad, que habíamos visto las diferentes causas para la hipercoagulabilidad, que aquí solo nos menciona las enfermedades malignas como posibles causas, y la lesión tisular como las flebitis que pueden ser. Entonces tenemos la triada de Virchow. Fisiopatología. Cuando hablamos de la fisiopatología, pues vamos a tener alteraciones no solamente de tipo hemodinámica, sino también vamos a tener alteraciones en los procesos de la oxigenación de la sangre con la consecuente hipoxemia, ¿verdad? Cuando hablamos de alteraciones hemodinámicas, hablamos de la obstrucción al flujo mecánico, es decir, por delante de la obstrucción tenemos una disminución del retorno venoso hacia la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo con una consecuente disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial, que si este es muy notorio, pues vamos a tener un problema de un shock circulatorio, ¿verdad? A causa de la obstrucción, es decir, lo clasificamos como shock circulatorio por una obstrucción, es decir, un shock obstructivo. Perfecto. Por detrás o antes del coágulo, ¿verdad? En forma retrógrada al coágulo, porque anterógrada tenemos todo lo que hemos mencionado, retrógradamente al coágulo lo que vamos a tener es un aumento de la presión arterial pulmonar, es decir, toda la sangre se está acumulando por detrás del coágulo, aumentando la presión en esta porción circulatoria. Y lo que habíamos mencionado, que se produce el shock en la parte o en la porción anterógrada a la obstrucción por el coágulo. En relación a los cambios de la ventilación por perfusión, aquí vemos la diferencia. En EPOC había una alteración ventilación-perfusión, en el asma había una alteración de la ventilación. Aquí vamos a tener una alteración en la relación ventilación-perfusión, pero a expensas principalmente de la perfusión. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una obstrucción al flujo de sangre. Entonces vamos a tener que muchos alvéolos no van a tener la irrigación a través de sus capilares. Significa que el alvéolo puede que esté lleno de oxígeno, de aire con oxígeno, pero no hay dónde transferir eso porque no hay flujo de sangre a través de los capilares que están irrigando esos alvéolos. Por lo tanto, tenemos una alteración en la relación ventilación-perfusión a expensas de falla en la perfusión por la hipoperfusión, ¿correcto? Además, sabemos que vamos a tener, por el aumento de la presión pulmonar aumentada por detrás del coágulo, edemas, etc., y vamos a tener una invasión de los alvéolos, en los cuales también vamos a tener una disminución en la surfactante por esta misma hipoperfusión también, ¿verdad? Y al disminuir la surfactante, que es la sustancia tensioactiva que evita que los alvéolos colapsen, podemos tener ante su ausencia un colapso alveolar. Y si los alvéolos colapsan, vamos a tener colapsos de segmentos pulmonares que se denominan atelectasias y las consecuencias, pues, obvias, la hipoxemia, ¿correcto? Como consecuencia ante todo este proceso fisiopatológico. Dentro de las manifestaciones clínicas, típicamente tenemos una triada, que es la clásica, en la cual vamos a tener en un 73% de los pacientes disnea, pero la disnea es una manifestación totalmente común a toda la mayor parte de las patologías respiratorias. Sin embargo, lo que vamos a tener es el acompañamiento de otras dos manifestaciones que son el dolor torácico pleurítico en 44% de los pacientes, ¿verdad?
y la hemoptisis, que es decir, la presencia de sangre en la tos, que básicamente se debe al infarto pulmonar o muerte del tejido pulmonar a consecuencia de la complicación que estamos viendo, es decir, la destrucción del parénquima por la hipoperfusión, es decir, la isquemia va a producir la necrosis de este tejido, etc. Y tenemos estas tres manifestaciones típicas, que es la triada clásica de esta patología que es el tromboembolismo pulmonar. Perfecto. Y asociadamente dice, pues obviamente las manifestaciones inflamatorias en piernas, porque si estamos pensando de que la causa más importante es la trombosis venosa profunda para poder desarrollar esta patología de tromboembolismo pulmonar, tenemos que buscar como antecedente las manifestaciones que podamos encontrar en el sistema venoso de miembros inferiores. ¿Correcto? Aquí vemos una manifestación radiológica del tromboembolismo pulmonar, lo cual no es muy típico, porque generalmente el diagnóstico puede, bueno, podemos encontrar arritmias a nivel de electrocardiografía, tendríamos que hacer una gamografía de perfusión, de ventilación-perfusión, la resonancia magnética que es útil para hacer el diagnóstico, etcétera. Y esta es típicamente la manifestación que habíamos mencionado de hemoptisis dentro de la triada clásica. Con esto completamos el tema de respiratorio.